Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lunes de su programa de la sátira al derecho. Y pues bueno, antes que todo, agradecerles a todos los que nos siguen, todos los que nos ven en este programa. Y pues bueno, recordarán el programa pasado, comenzamos nosotros hablando un poquito de lo que es la defensa contra la presunción de simulación de operaciones que normalmente realiza la autoridad hacendaria, llámese SAT, llámese Secretaría de Finanzas, dentro de sus procesos de fiscalización. Llámese visita domiciliaria, revisión de gabinete o inclusive una revisión electrónica. Y pues bueno, hablábamos la semana pasada de todo lo aquello que iba haciendo la autoridad dentro de un procedimiento de fiscalización y cómo lo iba encaminando a ese procedimiento de simulación de operaciones del 69. Pero fíjense, hay algo bien importante, pese a que el artículo 69 tiene una mecánica, un procedimiento, hay que tener muy claro lo siguiente. Ese procedimiento obviamente es propio de la verificación de la autoridad para constatar en determinado momento si existen o no simulaciones en las operaciones de los contribuyentes, en los cuales prácticamente la autoridad va a requerir al contribuyente ciertos documentos, va a evaluar si se cuenta con personal, con capacidad técnica, económica, infraestructura para poder desarrollar las actividades que ésta explota y consecuentemente poder deliberar o determinar si existe o no la simulación de operaciones, presumir, valga la expresión, la simulación de operaciones. Y pues bueno, partiendo de esto, pues el contribuyente contará con un plazo para poder aportar documentos y demás. Pero digo, ese tema como tal, de todo lo que es el 69, ya lo hemos visto propiamente desarrollado. Digo, inclusive los invitamos a que nos sigan ese programa o vean ese programa, se los vamos a poner aquí más adelante en un link dentro de esta publicación. Pero hay algo importante que es lo que sucede en la práctica. En la práctica este procedimiento prácticamente, de alguna forma la autoridad no lo lleva como lo establece el código, lo lleva dentro de las facultades de comprobación del 42 del propio Código Fiscal de la Federación, es decir, dentro de una visita domiciliaria, dentro de una revisión de gabinete o una revisión electrónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá del procedimiento del 69, que se establece la mecánica de cómo se va a desarrollar esto, pues bueno, la autoridad lo hace dentro de facultades de comprobación. Muchos alegábamos en determinado momento, o se alegó en su momento, recordaron ustedes, ante tribunales, amparos y demás, que obviamente era violatorio, porque alegábamos en determinado momento que si la autoridad iba a realizar un pronunciamiento relativo a la presunción de simulación de operaciones de los contribuyentes, debiera estar tanto la orden de visita o la solicitud de información o requerimiento de información en la revisión de gabinete o el acta de inicio, en determinado momento hablando también de una revisión electrónica, pues la autoridad debería fundar dichos actos de conformidad con el artículo 69, cosa que no sucede. Y alegando ese tipo de situación, pues bueno, ya la Corte también fue tajante en el sentido de decir que no, que las autoridades dentro de sus procesos de fiscalización bien lo pueden valorar o ponderar dentro de las facultades de comprobación. Entonces, es en ese supuesto en el cual nos estamos deteniendo para que ustedes sepan el cómo actuar, ¿sí? Primer punto importante, decimos por ahí, alegar que las órdenes o los inicios de dichas facultades de comprobación no están fundados al amparo del 69, pues bueno, no trasciende dentro de un aspecto de nulidad o amparo en determinado momento, ya que hay un pronunciamiento de la Corte en ese sentido, que bueno, seguiré alegando y siempre defenderé la postura no solo propia, sino de varios litigantes que coincidimos en el punto, como diría Miguel Ríos, es defender nuestra ideología, buena o mala, pero mía, que digo, eso es importante que lo tengamos totalmente claro. La Corte, digo, sin tener algo en contra, pues bueno, muchas cuestiones se han politizado, muchas cuestiones se han manejado con la finalidad
no afectar al contribuyente, pero más bien no afectar a la autoridad. Entonces eso lo debemos tener muy en cuenta, muy en claro para este tipo de situaciones. Ahora bien, basándonos en todo esto que estamos comentando, pues decíamos nosotros que la autoridad de un principio no nos va a poder determinar ninguna presunción. Quiero que tengan ustedes claro aquí, así como la autoridad, el auditor no tiene en términos de ley la facultad de calificar, es decir, de establecer hechos o omisiones durante o dentro del proceso de fiscalización. Téngase claro también que la autoridad no puede en determinado momento establecer una presunción de operaciones inexistentes por parte de los contribuyentes. No debiera, ahí sí hay que dejar claro que si la autoridad lo hiciera, esto es un punto en contra, un punto negativo a la autoridad, que para ustedes como contribuyentes, para abogados, contadores, quienes nos siguen, pues bueno, es un punto a favor, ¿vale? Que en determinado momento, haciéndolo valer ya en un juicio contencioso de nulidad, obtendremos una nulidad visillana. ¿Por qué? Porque la autoridad, repito, no puede calificar o precalificar de alguna forma durante o dentro de las auditorías. Esto será hasta el momento en el que se emita la resolución determinante. Eso para que lo tengan totalmente claro. No podría hacerlo antes. Y si lo hiciera, así como cuando hablamos de hechos o omisiones, si la autoridad, repito, calificara o estableciera una postura respecto a la presunción de inexistencia de las operaciones del contribuyente, esto sí sería ilegal. Lo que no es ilegal, repito, es que se le exige a la autoridad que en determinado momento el inicio de su facultad de comprobación esté fundada al amparo del citado artículo 69b. Eso para que lo tengamos totalmente claro. Pero bueno, ya la autoridad en determinado momento ya nos está revisando. Hablábamos el programa pasado de ciertos cuestionarios que la autoridad hace, que esta presunción de simulación de operaciones va muy concatenada, aunque muchos discutan lo contrario, va muy concatenada con esta reforma para 2020, que es la razón de negocios contemplada en el artículo 5A, en el cual prácticamente estos artículos van muy de la mano, ¿sí? Uno en cuanto a la simulación de operaciones y otro en cuanto a la razón de negocios. Esa razón de negocios hay que dejar claro que, si bien es cierto, hablábamos inclusive en un aspecto de la deducibilidad de los gastos, es decir, que estos sean un gasto estrictamente indispensable para la explotación del objeto social del contribuyente, tratándose de personas morales, o bien para la explotación de la actividad preponderantemente económica, hablando de personas físicas, pues bueno, es muy claro en ese sentido dejar ¿cómo decirlo?, totalmente establecido y cierto, en el sentido de que la autoridad, ¿vale?, va a poder sí establecer una presunción de simulación de operaciones, pero también concatenado con esa razón de negocios. Y hablamos, como les decía, hablamos de esa deducibilidad de un gasto estrictamente indispensable. Ese gasto estrictamente indispensable entra que, oye, si tú no hubieras hecho este gasto, estarías impedido en determinado momento para realizar o explotar tu actividad. Entra ahí en ese sentido. Ahora, en muchos casos diríamos que sí, ¿vale? En muchos casos la autoridad va a decir, ¿sabes qué? No. Ejemplo, resulta ser, por ejemplo, los abogados, ¿no? La ropa, ¿no? El traje. La autoridad va a decir, oye, sin ese traje tú puedes ejercer tu profesión, ¿sí o no? Digo, si lo vemos técnicamente, sí, pero dicen por ahí, como te ven, te tratan. Entonces, ¿qué pasa? Uno invierte en la imagen corporativa de uno como persona física, vamos a hablar en ese sentido, o como representante, vamos a hablar en este caso de este despacho. Pues bueno, claro que uno lo invierte, ¿no? Claro que uno
va a tal vez a recurrir a la camisita del sastre, del diseñador, digo, sin hacer comerciales, ¿no? Cierta ropa que de alguna forma pues, el cliente lo ve, el cliente lo palpa, ¿no? Y que se traduce en una razón de negocios. Ejemplo, quiero que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, mucho con los fiscalistas, ¿no? Hay un estigma muy fuerte sobre los fiscalistas que digo, en gran parte real, y que se tenga claro, ¿no? Dices, oye, yo litigo prácticamente contra Hacienda, contra el IMSS, llevo contribuyentes fuertes, son asuntos que en la práctica, pues bueno, son en cuestión de honorario, pues, es trascendente de alguna forma, porque hay que dejar claro en ese sentido que es una materia noble, sí, muy noble, sí se cobra diferente, también hay que decirlo de alguna forma, pero la técnica que requiere esta materia, perdón la expresión y sin ser como así lo peyorativo, pues no todos la llevan y no todos la pueden llevar. Y el roce que se tiene para obtener estos negocios, pues bueno, imagínate que yo llego con mi bocho 1968, todo ahí destartalado y digo, oye, yo soy abogado fiscalista, pues bueno, lo primero que la gente va a hacer es así como, sin ser grosero, pues así como de, ay, ¿en serio? Y lo va a poner en duda. De ahí que obviamente la imagen de uno también repercute en esa razón de negocios, ¿sí? Y en esa deducibilidad de gastos que, bueno, al final de cuentas la autoridad siempre nos va a echar para atrás ese tipo de gastos, pero bueno, son totalmente peleables ante un tribunal, pero hay que dejar claro aquí en este sentido lo siguiente. Aparentemente esta razón de negocios no se conjuga con la simulación o la presunción de simulación de operaciones, pero entiéndase que la simulación de operaciones se deviene de que la autoridad va a presumir en determinado momento al advertir que tal vez tus proveedores, vamos a poner un ejemplo, o tú como tal, como contribuyente, no cuentas con activo fijo, con activos, con bienes, no cuentas con personal, no, tu domicilio no hay correspondencia entre tu domicilio y la actividad que realizas, es decir, tienes unos ingresos, vamos a pensar, por 20 millones de pesos y tu domicilio fiscal es un cuartito de 4x4, ¿no? O sea, no hay correspondencia, ¿sí? Esas famosas declaraciones Dios, esas declaraciones informativas múltiples, las famosas DIN, son cuestiones que la autoridad va a valorar de alguna forma, va a escudriñar para ver si precisamente se cuenta con todos esos elementos o requisitos que se establecen de manera clara en el artículo 69b. Y pues bueno, de ahí hay que tener en consideración que la autoridad va a concatenar, digo, en la práctica sí comienza a suceder este año, va a concatenar ese artículo 69 con ese artículo 5A, que repito, ¿se acuerdan que el programa pasado hablábamos de cuestionarios en los cuales la autoridad te pone en duda y te exige que tú digas, bueno, cómo se acreditaron la persona de las partes, cómo es que se conocieron, cómo platicaron de la forma y términos del contrato, en los precios, cómo se pusieron de acuerdo, dónde se vieron, dónde se entrevistaron, la forma en la que lo conociste, es decir, te lo recomendaron, en tu caso, ¿quién te lo recomendó? Si lo viste a través de medios de comunicación en términos electrónicos, televisión, radio, no sé, Facebook, redes, etc., y que las plasmes, ¿sí? ¿Para qué? Para que la autoridad en determinado momento va a ir escudriñando, va a ir desmenuzando todo esto con la finalidad de hacerlo. Ejemplo, y atendiendo a las operaciones que tú estás realizando, la autoridad, buscando esa razón de negocio, te va a cuestionar pues, cosas como, oye, si fue mercancía, bueno, fue con transporte propio, fue con transporte de tu proveedor, cómo es que te la entregó, dónde te la entregó, dónde está un registro de inventarios, de qué forma te lo estableció. Y hay que tener en cuenta todo eso. Aquí algo importante que les decíamos en el programa pasado, importante establecer de forma clara y precisa si efectivamente el contribuyente cuenta o no con esos activos, con esa capacidad de poder dar esos servicios o
enajenar esos bienes que consignan los comprobantes fiscales digitales por internet, bien conocidos por todos como CFDI. Entonces, partir de esos elementos es algo muy importante que ustedes como contribuyentes deben tomar en cuenta, que la autoridad va en determinado momento a buscar, decíamos por ahí, como una cacería de brujas, pues echar para abajo sus operaciones bajo una presunción de que no existe no existen las operaciones, ¿sí?, que son simuladas. Ojo, entiéndase, la presunción de operaciones inexistentes por simulación, ¿vale? Es falso la presunción que he escuchado por ahí de ciertos contadores, ciertos abogados que dicen por facturación falsa o apócrifa, la facturación no es falsa como tal, sino los actos que se consignan en estos, ténganlos en cuenta. ¿Por qué digo esto? Para todos aquellos que dicen lo contrario. El CFDI cuenta con una cadena digital, cuenta con todos los candados como tal y medios de identificación que al efecto requiere el SAT, llámale código QR, llámale cadena digital, todos los medios por los cuales se puede validar la autenticidad del comprobante. Y efectivamente el comprobante será auténtico, no es un comprobante fiscal que hayamos hecho en PDF, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Digo que los hay, ¿no? Quien se avienta esa puntada, pero bueno, no es así, ¿no? Sino que las operaciones que se están documentando o consignando en dichos CFDIs son los que la autoridad va a presumir como actos simulados. Y esa simulación, repito, la va a concatenar actualmente con una ausencia de razón de negocios. ¿Por qué? Porque en determinado momento, si veíamos que en el 69, además de esos elementos que se requieren, se valoraba en la trascendencia de dicha operación en los negocios, pues bueno, con este quinto A, que regula o prevé la razón de negocios, pues bueno, la autoridad va a analizar precisamente la trascendencia o precisamente la razón de negocios, valga la redundancia de la expresión, que existe o deviene de esa operación o de esa relación contractual derivada de un comprobante fiscal. Pero entiéndase por esta razón de negocios también que será el impacto que dicha operación va a generar en nuestras actividades, en nuestra economía como contribuyentes. Es decir, tú contrataste a un proveedor y efectivamente ese proveedor o prestador de un servicio, según sea el caso, debe incrementar el volumen de tu venta. Así es como la autoridad lo va a presumir, en qué trascendió, qué beneficios trajo consigo ese tipo de relación contractual. Pero bueno, ya previo este paréntesis, ¿les parece si nos vamos prácticamente a nuestro primer corte comercial y regresamos para abundar un poquito más sobre este tema y ya concretamente la defensa? Un país con más de 127 millones de habitantes, con jornadas interminables, donde el tiempo corre deprisa y los problemas siempre nos alcanzan. Preparados estamos, disponibles para ti. Cerrando tratos, importando ideales, exportando sueños, optimizando tu economía, cuidando de ti y de tu familia. En todo momento, la mejor solución para ti. Encuéntranos en Retorno de los Mirtos número 68, Colonia Jardines de la Florida, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Código postal 53130. Contáctanos. Teléfonos 4752-4577 y 4752-4578. Página web www.bpaasociados.com. BPA, Barrios Parrilla y Asociados. Un país con...
bueno, estamos de regreso aquí en su programa de la sátira al derecho y pues bueno, algo importante que quiero que ustedes tengan en cuenta, ya platicamos aquí lo que en la práctica sucede en temas de auditoría y pues bueno, aquí algo importante, ya hablando de defensa, de la defensa que se va a llevar a cabo respecto a esa presunción de operaciones, pues bueno, hay que partir primero de un elemento importante, es presentamos o no presentamos a la autoridad pruebas, ¿vale? Entiéndase, pruebas no es nuestros comprobantes fiscales, ¿vale? No es los FDIs, no son los registros auxiliares, no son nuestro libro diario mayor y menor, no son esos, ¿vale? No son nuestras pólizas, ¿vale? Porque todos van a decir, oye, yo entré en la contabilidad, cumplí con la contabilidad en términos de 28 del Código Fiscal de la Federación, le entregué todo lo que es mi contabilidad y la autoridad me está presumiendo de alguna forma que mis operaciones son simuladas. Hay un concepto que digo, la mayoría que nos dedicamos a la materia lo tenemos muy bien o muy claro hoy por hoy, ¿vale? Los contribuyentes tal vez no, pero es algo que quiero que ustedes tengan muy claro. Hay un concepto que nosotros llamamos materialidad de las operaciones, ¿sí? Que va más allá precisamente de lo que implica el artículo 69b, ¿vale? Que implica más allá de lo que es la contabilidad en términos del 28 del Código Fiscal de la Federación. Entendamos por esto que la autoridad va a exigirnos que materialicemos de alguna forma las operaciones, es decir, que entreguemos evidencia documental de que esas operaciones fueron realizadas. ¿A qué documentación me refiero? Y es lo que les comentaba yo en el programa pasado. Desde correos electrónicos, órdenes de compra, entradas al almacén, recepciones de pedido, cotizaciones, en correos hasta en el cual si quieren se estén saludando y estén hablando de un pedido que van a hacer, etc., una cotización. Todos esos correos, guárdenlos, acuérdense el programa pasado, para los que no lo vieron, regrésense un poquito al programa pasado, de lo que hablamos de la fecha cierta, ¿vale? Ustedes normalmente, o muchos no estamos acostumbrados o no están acostumbrados a firmar un contrato, ¿vale? Llámale un contrato de prestación de servicios, tratamos de efectivamente prestación de servicios, llámale un contrato de suministro de bienes o materiales, compraventa, lo que sea, ¿vale? Hablando de actividades empresariales en términos del propio artículo 15 del Código Fiscal de la Federación, 16 del Código Fiscal de la Federación, que son actividades empresariales, pues bueno, todo ese tipo de documentación, guárdenlos, consérvenlos. Es importante que ustedes lo tengan, repito, desde un correo, un contrato, establecer un contrato, eso es importantísimo. Que les decía yo que si lo pueden ustedes certificar ante un notario, ratificar, digo, dependiendo de lo que ustedes deseen, cuando menos certificarlo, o firmarlo electrónicamente, háganlo de alguna forma para que tenga esa fecha cierta. Toda esa documentación que ustedes tengan es lo que hay que entregar a la autoridad para acreditar la efectiva materialidad de las operaciones, es decir, acreditar que la operación sí se llevó y aquí es rescatar dos cuestiones diferentes. De la deducibilidad la deducibilidad contra la presunción de simulación de operaciones. Por ejemplo, vamos a pensar que yo compré, ¿qué se me ocurre? Bocinas. Yo compré bocinas. Dentro de esa compra de bocinas que yo realicé, pues bueno, mi objeto social es, ¿qué les gusta? Vendo muebles y ¿qué tendría que ver un mueble con una bocina? O sea, digo, salvo que dijera, hice una recámara que le puse bocinas en la ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama, producción? La cabecera, ¿no? Pues bueno, se acreditará, ¿no? Y se acreditará, obviamente, con el CFDI, en el cual se advierte que yo vendí una recámara con esas especificaciones. ¿Sí? Acredito que vendí un bien así
pero que adquirí precisamente las bocinas para esa razón. Digo, porque acuérdense que digo, el cliente manda, el cliente la pidió así. Pero vamos a pensar, yo me dedico a los muebles y fíjense aquí como con el mismo ejemplo lo voy a hacer. Compro bocinas y no se advierte que yo haya vendido bocinas siquiera. Y entiéndanse, más importante aún dentro de esto que estoy comentando, yo hablé de que esas bocinas las incrusté, por decirlo de alguna forma, las hice parte del mobiliario de los muebles que yo comercializo, que corresponden, llámese si soy persona moral, parte de mi objeto social es vender muebles. Yo vendí un mueble llamado cabecera, en el cual esa cabecera llevaba incrustado, llevaba montada ciertas bocinas, ¿vale? ¿Hay correspondencia con mi objeto social? Claro que sí. O soy persona física, mi actividad preponderantemente económica es vender muebles, lo mismo, yo vendo esa cabecera. Y esta cabecera yo le puse bocinas porque el cliente dice que así duerme rico, ¿no? O sea, el cliente me pidió bocinas, con, ¿cómo le llaman esos grandotes? Con woofer, buffer, o no sé cómo le llaman, y se les pusieron porque el cliente lo pidió. Realmente, ¿qué vendí? Aquí es importante para todos los que nos ven. ¿Qué vendí? ¿Una bocina o un mueble? Ay, me sentí como Dora, ¿no? Fíjense, vendí un mueble, vendí una cabecera, ¿vale? Que en esa cabecera iban, y repito, incrustadas bocinas, no vendí una bocina, ¿vale? Entonces, ¿hay coherencia y concordancia con mi objeto social? Sí, y así es como voy a establecer precisamente que no hubo una simulación de operaciones y que hubo una razón de negocios. Pero fíjense, importante, ¿qué pasa si yo vendo muebles y repito, con el mismo ejemplo, compro bocinas, pero no se advierte ni siquiera que yo las haya vendido? Más grave aún, mi objeto social no me establece que yo pueda vender audio. Mi actividad preponderantemente económica, hablando de persona física, nunca fue el vendes tecnología, vendes audio. Entonces, ¿qué va a decir la autoridad con esto? Primero, en cuanto a esto es una operación simulada, ¿vale? Esto en otro momento pues, no hay una razón de negocios, porque compraste esto, ¿sí me explicó? Y como no es un gasto estrictamente indispensable, en determinado momento también su deducibilidad será cero. Porque ¿qué puede suceder? Yo compré esas bocinas, fíjense aquí en cuestión de la simulación. Vamos a pensar, yo compré bocinas porque las compré para mí, ¿no? Típico de las compré para mí, pero contador, las mete usted al gasto y forma parte del activo, ¿ok? Vamos a pensar que no es para la explotación de mi objeto social, pero yo puedo acreditar la materialidad de la operación y decir que sí existió. ¿Cómo? Tengo la bocina aquí, autoridad, vamos a pensar que esto es una bocina, autoridad, aquí están mis bocinas, mira, corresponde con el número de serie que refiere el CFDI, ok, no lo simulaste, sí las adquiriste. Pero ¿qué crees? Como no es un gasto estrictamente indispensable, no es deducible y será un ingreso acumulable. ¿Vale? Entonces, ¿qué implica todo esto que quiero que ustedes tengan presente aquí? No necesariamente la no deducibilidad de un comprobante fiscal va a traducirse en que la autoridad presuma que la operación fue simulada o viceversa. No toda operación que la autoridad presuma simulada va a incidir en que la misma sea un comprobante cuya deducibilidad no sea válida u objetable, ¿vale? Porque nuestro tema, recuerden que en determinado momento estamos hablando de defensa contra la presunción de simulación de operaciones. Entonces ya tenemos este supuesto, ¿vale? Ya la autoridad ya cerró. Repito, como lo dije en un principio, la autoridad no me puede precalificar o no me puede establecer hechos o omisiones al momento en el que la autoridad me está ejerciendo facultades de comprobación, sino hasta que formalmente me termina un crédito fiscal. Y repito, para que lo que van a decir, licenciada, hay un procedimiento 69, ya también comenté que la autoridad puede hacerlo dentro de facultades de comprobación, ¿vale? Entonces, ya la autoridad lo hace dentro de facultad de comprobación, nos toca defendernos, ¿vale? Aquí viene, y les decía yo ahí, valorar el primer punto, que es la entrega de documentación o no a la autoridad.
Si entregamos documentación, ya tenemos el respaldo de que ya entregamos a la autoridad, independientemente de que, y eso lo digo como tal, para que no diga alguien o me escriba alguien, algún día no, licenciado, usted me dijo que si yo le entregaba a la autoridad me lo iba a rechazar, y ¿qué cree? Que en la determinante me salió y me desconoció la operación. ¿Vale? No, ojo, la autoridad normalmente siempre nos va a decir no. Digo eso que quede claro, siempre va a buscar mil errores, mil detalles para podernos juzgar o sancionar más bien de alguna forma, hablando en lo económico. ¿Por qué? Porque se traduce en mayor recaudación. Y pues bueno, entonces entregamos documentación en determinado momento a la autoridad. Pero ¿qué sucede en este caso? Ya le entregamos a la autoridad documentación, no la valoró o sí la valoró indebidamente. Ese ya será tema de defensa. Pero ¿qué sucede? Y aquí quiero que tengan ustedes muy claro algo. Si no entregamos documentación, vamos a ese primer punto, yo tengo ciertos momentos en los cuales los puedo hacer. Cuando la autoridad emite el acta final, la última acta parcial, perdón, hablando de visita domiciliaria, el oficio de observaciones, tratándose de una revisión de gabinete, pues bueno, ustedes tienen 20 días para exhibir documentación en determinado momento que desvirtúe las observaciones que la autoridad está haciendo previamente en esa última acta parcial o en ese oficio de observaciones. Ustedes tendrán un plazo de 20 días para aportar documentación y ofrecer alegatos, formular alegatos en ese sentido que tiendan a desvirtuar los hechos o omisiones observados por la autoridad, dentro de los cuales observamos que evidentemente puede ser actos tendientes a una presunción. Ojo, y aquí es donde quiero que, este es el punto fino, señores, que quiero que tengan ustedes claro. La autoridad en esos momentos no me puede decir que hay una presunción de operaciones, presunción de simulación, ¿vale? O que hay ausencia de razón de negocios. No puede hacerlo en determinado momento, ¿vale? Sino hasta el acta posterior. Fíjense aquí lo importante dentro de esto, que quiero que ustedes tengan en cuenta. Bueno, la razón de negocio sí pudiera de alguna forma ya al cierre, pero vamos a abundar el próximo programa en eso, la razón de negocios. Pero quiero que ustedes tengan muy claro aquí, ya ustedes tienen ese plazo de 20 días para aportar documentación que no hayan aportado dentro de la auditoría misma. Entonces, tienen ese plazo. Licenciado Víctor, no presenté documentación, me dijo mi contador o me dijo mi abogado que no entregue, que me vaya hasta el juicio. Ojo con esto, mentira, gran error y mala asesoría del que les diga que se esperen hasta el juicio. Esta es una oportunidad que tienen para hacerlo y para ir viendo el criterio que la autoridad va a tener respecto de su documentación. Esto es importante que ustedes vayan tomando la secuencia de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? No presentaron documentación. Bueno, después del oficio de observaciones vendrá una resolución determinante dentro de los 6 meses siguientes y una vez que se emita el acta final, la autoridad tendrá igual 6 meses, ambos en términos del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, tendrán ese plazo para poder en determinado momento emitir esta resolución definitiva llamada resolución determinante de crédito fiscal, en el cual se van a determinar los hechos o omisiones del contribuyente traducidos evidentemente en el pago de contribuciones. Pero fíjense, hasta antes de que se emita esa resolución determinante, decíamos por ahí en términos del artículo 69C del Código Fiscal de la Federación, ustedes pueden primero formular una solicitud de acuerdo conclusivo ante la PRODECON. Y muchos me dirán, ¿por qué, licenciado? ¿Por qué la PRODECON? Si ya usted es el abogado, o mi contador es súper guau, súper experto y todo lo sabe, y si no lo sabe, lo inventa y lo saca muy bien. No, señores. La PRODECON es una herramienta que por práctica y experiencia del suscrito se los comento. La PRODECON como tal tiene algo muy importante aquí. Esta solicitud de acuerdo conclusivo que ustedes van a tramitar
al amparo de ese artículo 69CA, 69H del Código Fiscal de la Federación, les va a dar una ventaja muy importante. Primero, se van a suspender los plazos para que la autoridad emita esa resolución determinante. ¿Qué quiere decir con esto? La autoridad va a decir, oye, me debes tanto. ¿Vale? Como consecuencia, como no se emite esa resolución, tampoco va a llegar la autoridad a decirles, como me debes tanto, vengo y te embargo. ¿Vale? Se queda todo parado. Pero lo importante de eso, de este acuerdo no es tanto eso, digo, eso es un beneficio, pero aquí quiero que ustedes tengan claro esto. La autoridad, ¿qué ventaja va a tener? El presentar un acuerdo conclusivo ante la PRODECON, ¿qué va a representar para ustedes? Que respecto de los hechos o omisiones que ustedes hagan valer esa solicitud de acuerdo conclusivo, muchas ocasiones recuerden cuando ustedes ven una resolución determinante o las actas parciales, llámale en este acto, bueno, vamos a hablar no de actas parciales, pero vamos a hablar del oficio de observaciones o una acta final. La autora muchas veces dice, la deducción tal se rechaza por no ser un gasto estrictamente indispensable o porque no cumple con los requisitos fiscales. Que a todo da. Pero el otro año nos dice por qué no cumple con los requisitos fiscales, no nos dice por qué su juicio no es un gasto estrictamente indispensable. Y situaciones como esta que de alguna forma dejan en estado de indefensión al contribuyente. Entonces hay que ser muy, muy francos con esto. La autoridad normalmente no se los pone. Quien se defendió y quien no también. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno en ese acuerdo conclusivo dice, oye, la autoridad me está dejando en estado de incertidumbre, en estado de indefensión, porque me dice que no es un gasto estrictamente indispensable y por lo tanto me rechaza, ¿vale? O la autoridad me dice que no cumple con requisitos fiscales y me lo rechaza. Aquí hablando de determinado de defensa contra presunción de simulación de operaciones, la autoridad algunas ocasiones comete el error, y eso es bien importante que lo tengan claro, porque dicen, oye, el proveedor se advierte que no presentó declaraciones, o se advierte que en sus declaraciones no cuenta con trabajadores, no cuenta con activo fijo, no cuenta con cierta utilidad, no cuenta con, de alguna forma, repito, con trabajadores. Entonces, ese tipo de cuestiones importantes son las que a veces la autoridad toma para decir que no es deducible, o hablando de nuestro tema concreto y específico, para establecer la autoridad que presume la inexistencia de una operación, ¿vale? Pero ojo, aquí si la autoridad precalificó, dejar que la autoridad cometa ese error, porque en juicio de nulidad lo vamos a tirar. Pero fíjense, aquí ustedes, hablo de precisamente cómo tirar esa presunción de operaciones, pues precisamente con esto, ¿vale? Independientemente de que la autoridad no califica en este momento la presunción, valga la expresión, pero sí pueden ir ustedes a través de esta estructura de acuerdo conclusivo, sí pueden ustedes irle sacando, como dirían por ahí en mi pueblo, la sopa a la autoridad. Digo que no es que se lo saquen de alguna forma así o la obliguen, sino que realmente la autoridad tiene la obligación de hacerlo, de decirles de manera fundada y motivada. Acuérdense, el 16 constitucional con relación al 38 fracción cuarta, debe estar fundado y motivado sus actos administrativos. Entonces la autoridad debe decirles de manera fundada y motivada las razones por las cuales no les está haciendo deducible o les está reconociendo ese gasto, por decirlo de alguna expresión. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a que puedan observar si cuentan o no con la materialidad. ¿Y por qué no decirlo? No la cuentan, pues recopílenla, obténganla. ¿Para qué? Para desvirtuar lo que ahorita en determinado momento es un rechazo de una deducibilidad, en determinado momento no sea la presunción de inexistencia de operaciones. Entonces, fíjense cómo una cosa nos va a llevar a la otra. Y pues bueno, ¿les parece? Con esto nos vamos a nuestro segundo bloque comercial y regresamos a esto que es su programa de la sátira al derecho. Les presento a mis preciosos
de BPA. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Qué baile! Bailaba la Llorona en los brazos de Aquaman y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Au! ¿Qué monstruos son? ¿A poco no estuvo bien preciosa? ¿Te gusta la conducción y quisieras tener tu propio programa? Esta oportunidad es para ti. Si tienes entre 8 y 12 años de edad No le temes a la cámara. y te gusta mucho divertirte, En BPA Radio y Televisión te estamos buscando. Y pues bueno, ya estamos aquí de regreso en este último bloque de su programa de la sátira al derecho. Y pues bueno, para ir al corte decíamos, lo importante de esto, del acuerdo conclusivo, no es tanto, porque en ese momento no estamos hablando de presunción de inexistencia de operaciones, pero sí un previo a que esa calificación se dé. La autoridad, repito, muchas veces nos va a calificar una presunción de inexistencia de operaciones bajo el argumento de que normalmente hablamos de proveedores, de que nuestros proveedores pues, no presentaron declaraciones, o presentaron declaraciones, presentaron en cero, no cuentan con activo, no cuentan con trabajadores, no se advierte la relación comercial con otros proveedores a su vez de ellos y demás. Pero ¿qué pasa? Y aquí es lo importante que quiero que ustedes tengan muy claro y muy presente. Si en auditoría no presentamos nada y no sabíamos ni cuáles eran los argumentos de la autoridad, en la solicitud de acuerdo conclusivo pues prácticamente ya tenemos ¿cómo comentarlo? Ese expertise, con este programa van a tener ese expertise de saber usar el acuerdo conclusivo para mañosamente, decirlo por una forma, o atinadamente, poder usted sacarle a la autoridad el criterio que está tomando. ¿Vale? Oye, esto me lo está rechazando, lo ves como un hecho de omisión del contribuyente, pues bueno, ¿por qué me está rechazando, por ejemplo, este gasto? Ah, no, porque no cumple con los requisitos fiscales. Ah, pero no cumple porque los requisitos fiscales según la autoridad, en el acuerdo conclusivo digo, oye, la autoridad no me señala cuáles son esos requisitos fiscales con los cuales aparentemente no cumplo. O la autoridad dice, oye, se advierte que no es un gasto estrictamente indispensable. Ah, ¿por qué no es un gasto estrictamente indispensable? Y la autoridad, recuerden, una vez presentado el acuerdo conclusivo, dentro de los 20 días debe contestarlo. Y pues bueno, en ese momento la autoridad nos dirá, ejemplo, este comprobante o esta operación o estas operaciones como tal no cumplen o no son un gasto estrictamente indispensable, toda vez que sin ellos se advierte que el contribuyente pudo haber realizado la explotación de su objeto social o la actividad preponderantemente económica.
¿Qué pasa? Ahí era lo que yo les decía en un programa que hablamos sobre acuerdos conclusivos, en el cual tal vez la autoridad pudiera verlo aparentemente así, pero vamos a pensar que hablando de una empresa, pues tal vez esos gastos o esas, vamos a pensar, esos bienes que adquirió, pues forman parte de un proceso de transformación o un aditamento o algo para un bien, un servicio que enajena de manera habitual. Entonces ahí es donde cabe que podamos solicitar mesas de trabajo para que la autoridad acredite que precisamente respecto de lo estrictamente indispensario, sí era indispensable dicha adquisición de mercancías. Ahora, por otra parte, la autoridad también, decíamos por ahí, que nos diga, oye, es que no cumple con los requisitos fiscales, y si se le sale de alguna forma a la autoridad decir, oye, es que se advierte que el contribuyente con el cual llevó operaciones no cuenta con declaraciones, o no cuenta con trabajadores, no cuenta con activo. Bueno, recomendación, quédense callados, exhiban de alguna forma todo lo relativo a lo que les comenté, de que exhiban la documentación que acredite que ustedes recibieron las operaciones, que ustedes o los servicios o los bienes. Decía yo, que nos recordarán minutos antes, las órdenes de compra, la recepción de almacén, entradas al almacén, cotizaciones, requisiciones, reclamos, fotografía, todo lo que ustedes tengan, exhíbanlo. Si la autoridad dice que no, en el acuerdo de conclusión no pasa nada. Pero si ya les aventó ahí en cuestión del tema de declaraciones de sus proveedores, cuidado, podemos ir advirtiendo, jugándole al evidente Víctor o al vidente Víctor. Ya vayan ustedes viendo que la autoridad va a ir en el sentido de la presunción de simulación de operaciones. Pero ustedes ya entregaron la documentación. ¿Vale? ¿Por qué? Cuando vean ustedes que lleguemos ahorita al juicio de condición de nulidad, van a entenderle por qué. Pero vamos a pensar que presentamos ese acuerdo conclusivo y no aporté documentos tampoco. Se llega tal vez a consenso parcial o total de todo esto, vamos a pensar con parcial o no se llega, ¿vale? Esos dos supuestos, que hayan llegado a un consenso en el acuerdo conclusivo de manera parcial o definitivamente no haya un consenso entre el contribuyente y la autoridad, pues bueno, se reanudan los plazos. Entiéndase que, por ejemplo, ustedes iban, de los 6 meses que tiene la autoridad, de ejemplo, entiéndase, la autoridad tiene 6 meses y iban en el mes 3 con 4 días, pues bueno, cuando se reanude, la autoridad va a continuar en el primer mes con el, ¿qué dije? 4 días, ¿verdad? Con el 5.º día, ¿vale? Entonces, en determinado momento, así va a suceder, pero la autoridad va a tener ese plazo íntegro de 6 meses para emitir una resolución determinante de créditos fiscales. Ahora bien, la autoridad ya emite esa resolución. Aquí viene la parte paralela al acuerdo conclusivo, la última parte en la cual ustedes pueden generar todo para defenderse. El recurso de revocación, señores. Y muchos me van a decir, sé que por ahí muchos van a poner, licenciado, el recurso de revocación se promueve ante la autoridad y normalmente te sale, te confirma la validez de la resolución. Primer error, primera mentira, cuando notoriamente, créanme que la autoridad ya me ha tocado en lo personal, que nos dé recursos de revocación positivos al contribuyente. Pero no deja de ser una certeza de que en la gran mayoría de casos se confirma la validez de la resolución determinante de crédito fiscal. Pero vamos a ver que promovemos ese recurso de revocación y es hasta ese momento que las partes, o en este caso el contribuyente, tiene, valga la expresión y así tómenlo como decir, es su último boleto de tren para subirse a ese tren llamado defensa contra presunción de simulación de operaciones. Así se llama nuestro tren, ¿vale? Es nuestro último boleto, porque nosotros tenemos derecho, si bien es cierto, es una litis abierta, una litis libre, es decir, no hay un principio de definitividad
y el contribuyente puede optar entre irse, ya una vez que se dicta la resolución determinante, el contribuyente puede optar por promover directamente el recurso de revocación o acudir directamente sin promover el recurso de revocación ante un juicio de nulidad, en un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero ¿qué sucede con todo esto? Que quiero que ustedes tengan muy claro todo. La autoridad, cuando promovamos el recurso de revocación, tiene la obligación de valorar todas las pruebas que le hayan sido aportadas, valga la expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad no podrá valorar pruebas después del procedimiento de fiscalización, incluido la tramitación del recurso de revocación. Entonces, es en ese momento que presentamos el recurso de revocación, el último momento que si no presentamos ninguna prueba, ni en la auditoría, compareciendo o no compareciendo a la solicitud de un acuerdo conclusivo, no presentamos. Bueno, el recurso de revocación será su última oportunidad para hacerlo. Y la autoridad tendrá que valorar dichas pruebas, dichos documentos. ¿Por qué? Y digo ya prácticamente casi para cerrar el programa, tengan en cuenta lo siguiente. Existe jurisprudencia tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como de los colegiados y cortes que establecen que el contribuyente en otro momento se aporta pruebas relativas a su contabilidad o dentro de la auditoría que deban ser valoradas por la autoridad, si las presenta en juicio contencioso de nulidad, no serán o no tendrá la obligación de valorarse dichas pruebas. ¿Por qué? Porque se entiende que la autoridad no tendría oportunidad de valorarlas y emitir un razonamiento respecto de ella y modificar, por ende, su resolución determinativa. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Que, ojo, habiendo hecho esto, si la autoridad no las valoró, eso ya es otra cosa. Si no las valoró conforme ha hecho, eso es otra cosa. Ya ustedes en el juicio contencioso de nulidad podrán hacer valer estos agravios, estos conceptos de impugnación para ser más propios, podrán pelear esto y definitivamente si la autoridad no los valoró conforme a derecho o no los tomó en consideración, ahora sí el tribunal va a obligar a la autoridad en términos de una sentencia que se tomen en cuenta dichas pruebas, ¿vale? Para lo cual, ojo, obtendrán una resolución para efectos de que la autoridad valore debidamente esas pruebas y emita una resolución determinante nueva en la cual se valoren esas pruebas dentro de los 4 meses siguientes a que cause ejecutoria la resolución que al efecto haya dictado la sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿vale? Ojo, esto lo digo en el sentido de que no hayan obtenido una sentencia, una resolución por vicios de forma, ¿vale? Entonces, en este momento, ese sería el sentido de la sentencia y ustedes, de alguna forma, pudieron acreditar ante la autoridad esto y ya se podrán defender y la autoridad, de ser procedente, la no valoración en lo más, o en ese sentido, muchas veces también el tribunal tengan en cuenta esto y aquí es lo importante de que ustedes cómo se defiendan. Si alegamos que la autoridad no los valoró y piden que los valore, la sentencia va a ser así. Pero sin embargo, si ustedes ya presentaron las pruebas y dijeron, oye, no lo valoró de forma correcta, etc., pero el sentido de esta prueba acredita esto y se acredita esta situación, la materialidad, etc., ustedes pueden lograr entre el momento que el propio tribunal diga, oye, efectivamente, de la documentación que exhibió el contribuyente se acredita la efectiva materialidad de las operaciones, por lo tanto, autoridad, reconócele la autenticidad de las operaciones y emite una resolución reconociéndole la deducción, reconociéndole la procedencia de dicha deducción y obviamente esa presunción de simulación de operaciones queda sin efecto. Entonces, fíjense cómo una cosa nos concatena a otra y nos lleva a otra, pero es bien importante que ustedes tengan ese detalle para los que no se dedican a la materia, pues bueno, al menos decir, lo escuché, lo vi, ¿no? Y recuerden aquí en ese programa de la sátira al derecho, pues bueno, siempre les vamos a asistir. Recordar que
Los invitamos a que nos escriban, a que nos dejen sus comentarios, a que participen también todos aquellos profesionistas que quieran participar. Teléfonos en cabina 4752 4577, 4752 4578, página web www.bpasociados.com. Esto es BPA Radio y Televisión. Gracias por seguirnos, gracias por dejarnos sus comentarios, gracias por participar y déjenos entrar a sus vidas, a sus corazones, y siempre les vamos a dar una respuesta atinada, una respuesta profesional, y nos vemos la próxima semana en esto que es De la Sátira al Derecho. Nos vemos, amigos.